De conformidad al resolutivo cuarto del acuerdo aprobado, se concede ahora el uso de la palabra a la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, para responder a las preguntas planteadas anteriormente, hasta por 20 minutos. Pues agradezco las preguntas planteadas. Voy a tratar de dar respuesta a cada una de las preguntas. Comentarles que voy a englosar porque fueron planteadas en diferentes momentos y si en algún momento se me va alguna respuesta, considero que en la segunda ronda se pueda tocar otra vez el tema. Voy a iniciar con las preguntas que me hizo el senador Juan Manuel Fossi y quisiera comentarles lo siguiente. En el caso del programa Procampo, decirle que es un programa que no está dentro de la Secretaría de Bienestar, pero se considera dentro de lo que es ahora SADER, lo que antes era SAGARPA, un programa de producción para el bienestar, con algunas diferencias y sí me gustaría anotar esas diferencias. Primero, comentar, ayer tuve la oportunidad de estar con nuestro presidente en la conferencia mañanera y dar informe de lo que es el programa Sembrando Vida. Comentarles que algo importante que nos encontramos, hicimos una revisión antes de iniciar con lo que iba a ser este programa, pues se hizo un buen diagnóstico y un buen diagnóstico a nivel de territorio, a nivel de los ejidos, de las comunidades, de las rancherías, de lo que estaba pasando y también un buen diagnóstico a nivel de los diferentes programas que se tienen y se tenían para el campo. En este sentido, también quisiera comentarles que en ese diagnóstico también pudimos hacer revisiones de instituciones y de gente seria que se dedica a hacer estudios directamente en campo. Hablo en este caso de la FAO, un estudio muy serio que hace nuestro país para los diferentes programas que se tienen en el campo. Este estudio que hace la FAO es en el 2018. Y lo que nos dice son tres cosas concretas y por eso también basamos nuestro programa Sembrando Vida. La primera es que hace un estudio y dice que hay muchos programas para el campo, pero están de manera pulverizada. En otro sentido, dice que los programas que están yendo al campo pueden llegar diferentes programas a un territorio, pero no tienen sinergia. Puede ser que sea de una sola institución o de varias instituciones, pero no están evocadas a una misma misión y visión, que es el bienestar de la gente. Y en este sentido, también nos dice este mismo estudio de la FAO que los programas que iban hacia el campo apoyaban en mayor manera a la gente que más tenía y no a la gente que menos tenía. Quisiera comentarles un poquito que a diferencia de lo que antes era el Procampo, nuestro programa, el programa Sembrando Vida, es un programa que entra directamente a visitar al sujeto social, a hacer un recordatorio de quién es el sujeto social. Recordar que en nuestro país hubo la Revolución Mexicana y que se ganó un reparto agrario. Y en ese reparto agrario se logró que 106 millones de hectáreas estén en manos del sujeto social. Hablo en este caso de las tierras ejidales, de las tierras comunales y 70 millones de hectáreas de este país está en pequeña propiedad. Estamos hablando más o menos de 176 millones de hectáreas, de 200 millones de territorio que tiene nuestro país. Esto le da una riqueza única y eso se ganó en la Revolución Mexicana. Decirles que se quiso desmantelar al sujeto social y lo que queremos hacer en Sembrando Vida es volver a que el sujeto social tenga fuerza en un sentido de volver a cohesionar, a hacer tejido social con esas comunidades, con esos ejidos. Y en ese sentido, decirles que el programa Sembrando Vida entró directamente a darle información de qué era el programa a través de la Asamblea Ejidal,
la asamblea comunitaria o a los espacios colectivos cuando es pequeña propiedad. Y así entraron nuestras compañeras y compañeros, los técnicos sociales y productivos de Sembrando Vida, a hacer una invitación a esas comunidades, a esos ejidos y a esas rancherías. Dieron a conocer de qué se trataba el programa Sembrando Vida. Decirles que se trata de un programa de trabajo, de un programa de inclusión social y de inclusión financiera de manera real, que está sustentado en la agricultura orgánica, porque hablamos del programa más grande, no solo de la historia del país, sino del mundo. Estamos hablando de hacer la restauración productiva y reforestación de 1 millón de hectáreas. En este sentido, decirles que para nosotros era importante volver a sumar al sujeto social, porque solo en asamblea se hace este ejercicio que hoy estamos haciendo, el de vernos de frente, de escucharnos y dialogar. Y en ese sentido, esto es lo que buscamos nosotros en el programa Sembrando Vida. Y nos dimos a la tarea de que esas comunidades supieran de este programa, y el programa consiste en lo siguiente: hablamos de la reforestación y de la restauración productiva, pero planteada desde la sabiduría también de las campesinas y campesinos de este país. Hablamos también del conocimiento ancestral que tienen nuestros pueblos indígenas. Hoy, afortunadamente, todavía se preservan 68 pueblos originarios. Y en ese sentido, decirles que afortunadamente también tenemos técnicas y técnicos que hablan esas 25 lenguas donde nosotros estamos participando, para que se pueda dar el diálogo y la información. Decirles que en lo que vamos en este programa, porque también se habló por parte del senador Juan Manuel en la pregunta de las cuestiones de los microcréditos. Nosotros hablamos más que de los microcréditos, hablamos que se sustenta nuestro programa en la agricultura orgánica y en el modelo de economía social y solidaria, donde hablamos de finanzas sociales o finanzas populares, no de los microcréditos. En ese sentido, estamos planteando, y desde un inicio, por eso se puede revisar en los lineamientos de nuestro programa, que el 10%, cuando inicia una persona a participar en el programa Sembrando Vida, va directamente al ahorro, donde se está fomentando que por 3 años ese ahorro crezca. Es un ahorro de las y de los sembradores para uso de las y de los sembradores. Con esta estrategia queremos nosotros sembrar también verdadera inclusión financiera. La inclusión financiera no es porque se dé una tarjeta. Eso no es inclusión financiera. Inclusión financiera es ahorrar, y que con ese ahorro nosotros podamos generar economías locales en los ejidos, en las comunidades, en las rancherías. Eso está planteado. Decirles que nos basamos también en los sistemas agroforestales que tiene nuestro país. Hablo de la milpa, recordar que nuestros pueblos indígenas, recordar que las familias rurales y recordar que la mayoría del pueblo mexicano nos seguimos considerando mujeres y hombres de maíz. Y en ese sentido fomentamos hacer milpa. Y hacer milpa es sembrar un policultivo. Recordar que un policultivo habla de muchas plantas. En ese sentido, el policultivo más conocido, porque nosotros como mexicanos domesticamos al maíz y el maíz nos domesticó y somos esa cultura. Y en ese sentido hablo del maíz, del frijol, la calabaza y diferentes plantas que van saliendo, porque lo que buscamos en un principio es buscar subir en este sentido el que nuestras familias campesinas vuelvan a tener una buena nutrición. No hablamos de dar un recurso para que consumamos productos y muchas veces esos productos no llegamos a tener una buena salud. En este sentido buscamos otro camino, y el camino es, en ese sentido, hablo otra vez de lo que está planteando Sembrando Vida. Hablamos nosotros de la regeneración del tejido social, y por eso entramos como sujeto social y trabajamos la metodología de las CAC, Comunidades de Aprendizaje Campesino. Hablamos nosotros de la regeneración de nuestros suelos y de nuestros ecosistemas, y por esto tiene que hacerse
restauración productiva o la reforestación. Y hablamos también nosotros de la regeneración de las economías locales, y por eso nos sustentamos en la economía social y solidaria. En este sentido, decirles que nuestro programa no hace una competencia con lo que era antes el Procampo, porque es un programa muy diferente. Y es diferente porque primero llegamos al sujeto social, se informa de qué se trata. Lo segundo, muy diferente, es que a través de las técnicas y técnicos visualizamos si se puede validar la parcela. Hablamos nosotros de una parcela de 2.5 hectáreas y en este sentido tiene que, de acuerdo a los lineamientos que tenemos, porque hablamos de restauración o de reforestación, tienen que ser parcelas que fueron milpa, y en ese sentido recordar que por tradición se hacía lo que era el RTQ, la milpa, lo que es la rosa tumbiquema, que hoy ya no se puede estar llevando a cabo porque somos más mexicanas y mexicanos. Eso funcionó un tiempo, pero no funciona ahora. Y en este sentido también puede ser potreros o pueden ser pastizales o acahuales bajos. ¿Qué son los acahuales bajos? Cuando se acaba de talar o quemar y tiene hasta 10 años en un sentido ese espacio. Decirles que lo que no estamos incentivando, porque también de acá salió el planteamiento y la duda, es nosotros no incentivamos el que se queme o el que se tale. Justo por eso, como Secretaría de Bienestar, estamos trabajando junto con Semarnat a través de lo que es Conavio para que podamos tener los mapas donde vamos a estar con Sembrando Vida. Lo que no queremos nosotros es incentivar la tala o la quema. Con estos mapas nosotros vamos a poder visualizar hasta el año 2018 para qué uso tenía ese terreno, y nosotros no queremos desincentivar eso. Queremos llevar a cabo nuestros lineamientos: potrero, pastizales, bosques o selvas que hayan sido quemadas por más de 5, 8 o 9 años, por eso hablamos de acahuales bajos, o estamos entrando al monocultivo de caña, y en ese sentido es ahí donde entra Sembrando Vida. Se planteó también en dónde se hacía la categoría de entrar a Sembrando Vida. Decirles que Sembrando Vida tuvo un estudio de las diferentes cuencas del país, y decirles que como país también tenemos un compromiso, no solo como país, sino como planeta. Nuestro país tiene el 5º lugar de biodiversidad de flora y fauna en el mundo. Eso nos vuelve como mexicanas y como mexicanos guardianes de esta flora y de esta fauna. Tenemos el primer lugar en flora y fauna a nivel de América, y en ese sentido lo que buscamos nosotros también y mapeamos en dónde estaba esa mayor biodiversidad. Y nos encontramos que la mayor biodiversidad de este país se encuentra en sus selvas tropicales y también en sus bosques. Estoy hablando en esta sumatoria del 45% entre selva y bosque. En este sentido, también recordar, y lo comenté al principio, que nuestro país ha sido un país injusto. Haciendo este mapa nos encontramos que los lugares con mayor riqueza, y hablo de la biodiversidad, en este caso de flora y fauna, también del agua, resulta que son los lugares con mayor pobreza. De acuerdo a los datos de Coneval, nos dice que Chiapas es el estado con mayor número de gente en situación de pobreza y marginación. Y también Chiapas es el estado que tiene el mayor número de biodiversidad de flora y fauna, es el que tiene la mayor riqueza. Decirles que justo por eso Sembrando Vida está con mayor superficie en los estados con mayor pobreza, pero también vamos cuidando en que se plantee lo que estaba comentando ese rato, el que podamos restaurar y regenerar otra vez esas cuencas y que no haya tanta presión por parte de la gente de manera ambiental. Y en ese sentido, me están indicando que me quedan pocos minutos, voy a cerrar con eso de… ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, platicarles que en el caso del programa Sembrando Vida, lo que hace es eso, un mapeo en lo que tienen que ver con nuestras cuencas
y a dónde nosotros tenemos que cuidar esa presión también ambiental. Lo ejemplifico con el caso Chiapas porque es donde tenemos nosotros mayor superficie. Estamos hablando de tener 4 territorios que suman 200,000 hectáreas, y también decirles que en estos territorios donde estamos trabajando en Chiapas también estamos trabajando de manera coordinada con la Semarnat, porque estamos trabajando en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Es el caso de la Reserva del Tacaná, de la Reserva del Triunfo, de la Reserva de la Encrucijada, de los Ocotes, de la Reserva de Montes Azules. Y en ese sentido, decirles que lo que vemos por parte de la gente que ha trabajado por muchos años en estas reservas, encuentra que en el programa Sembrando Vida está dando una verdadera respuesta, ya que está trabajando con la gente. Muchas veces se tuvo la visión conservacionista, donde valían más las plantas y los animales y no la gente. Ahora se está trabajando una visión donde quienes valen en un sentido y el centro del programa es las personas, es el generar el bienestar de las personas. ¿Por qué comento esto? Porque las personas deben estar bien, tienen que tener bienestar, porque ellas son las guardianes de este espacio de vida. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que en estos lugares, hablamos de 25 pueblos indígenas originarios, tienen mucho conocimiento. Y basándonos en nuestra metodología, la comunidad de aprendizaje campesino, la gente está vertiendo ese conocimiento. Tiene conocimiento de lo que son sus manglares, de lo que son sus selvas, de lo que son sus bosques, y lo que estamos trabajando con ello justo en esos viveros comunitarios, el conocimiento de la gente que está aplicándose ahí, que va acompañado con la asistencia técnica de técnicos que nos están apoyando a fomentar la agricultura orgánica, pero también en apoyar desde un primer momento el trabajo de la economía social y solidaria. ¿Qué visualizamos con este programa? Visualizamos con este programa que ya está generando bienestar, y también decirles que estamos en lugares de esas cuencas emblemáticas, pero también en lugares donde se ha presentado mayor número de violencia por sistemas que antes se cultivaban. Hablo en este sentido de los enervantes. Hoy puedo decirles que estamos en la zona de las quebradas, en la parte de Durango, y que ha sido muy bien recibido nuestro programa. Y en ese sentido se ha dejado de sembrar, en este caso amapola, marihuana, y se está sembrando vida a través del sistema Milpa, pero también de sistemas agroforestales que buscan establecer algunos árboles maderables para el beneficio de las personas. Eso es lo que yo les pudiera comentar de Sembrando Vida. Voy a ir haciendo respuesta a otras preguntas. Comentaban del caso Prospera, decirles que es un programa que no estamos ya llevando nosotros, que va a la Secretaría de Educación Pública y que es por parte de las becas. Pero también decirles que no le tengamos miedo a la autonomía de nuestros jóvenes. Ellos pueden procurar su bienestar, y que también propiciemos nosotros esas reflexiones y que no tengamos ese miedo. Y también decirles que hay un estudio, y eso nos lo comparten, que muestra que los jóvenes gastan el 70% de esta beca que les está llegando en pasajes, en comidas, en útiles escolares, en libros, y el 24% sí lo están utilizando en artículos electrónicos y el 6% en diversión. Los jóvenes también necesitan esparcirse. Siguiendo dando respuesta, decirles lo que les había planteado, que todas las secretarías, todas las dependencias, pues trabajamos de manera conjunta y articulada para cumplir con la instrucción de nuestro presidente y con el mandato del pueblo de erradicar la pobreza. O sea, no lo estamos llevando desde una sola secretaría, y era importante comentarlo de acuerdo a una pregunta que me hizo el senador Juan Manuel. En el caso de los servidores de la Nación, y también aquí voy a engrosar algunas respuestas de algunas preguntas que hicieron y denuncias, en ese sentido decirles que en atención a nuestra responsabilidad hemos emitido diversas comunicaciones formales
ustedes pueden tener los oficios, de las cuales puedo dejar copias en las que se les llama al respeto a la ley y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Y lo declaré de manera categórica. En atención a las instrucciones del presidente de la República, no se va a permitir el uso electoral de los programas sociales. Se dará vista a las autoridades electorales y penales en caso de que se incurra en las faltas y se llevarán hasta las últimas consecuencias. Decirles que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y en ese sentido, lo que me acaban, el folder, la carpeta que me acaban de dar, pues le vamos a dar seguimiento con el jurídico de bienestar. En caso de corrupción, decirles que en caso de que cualquier servidor público de bienestar se le pruebe que está realizando actos de corrupción, la ley será implacable y pues yo seré la primera interesada en que se haga justicia. Voy a seguir dando algunas respuestas y programa de Sembrando Vida, porque no lo había comentado en la parte del Salvador, pues decirles que técnicamente sí es viable, nada más que la consideración es diferente por el tipo de tenencia de tierra. Lo que comentaba, nosotros tuvimos una revolución y tuvimos el reparto agrario y se está visualizando cómo entrarle, lo estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de AMEXI. En el caso del programa de estancias infantiles, empiezo a dar respuesta. Primero, decirles que este programa como tal no fue cancelado y solamente hubo unas modificaciones en la mecánica operativa. El apoyo se continúa otorgando a las madres y padres de familia, con lo que se garantiza el interés superior, que es la infancia. A la par del cambio de las reglas de operación, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano revisó el padrón de estancias de niñas y niños que se beneficiaban con el programa de estancias infantiles, que resultó en 84,249 niñas y niños que no pudieron ser localizados. Decirles que esta misma cifra fue reportada en un diagnóstico del DIF. Y del DIF, este diagnóstico no lo hace 2019, lo hace 2018. También es muy parecido, lo que nos menciona el DIF nacional en 2018 es que también nos encontraba 84,849 niñas y niños. Decirles que con esto no estamos violando los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y de los niños. Se continúan garantizando sus derechos y continuamos dando cobertura a los hogares que así lo necesitan, gastando menos que en los programas anteriores. Además, decirles que ahora las madres, padres o tutores tienen la libertad de escoger la mejor atención para el cuidado de sus hijas y de sus hijos sin que estén obligados a un solo sistema. Ninguna niña o niño que si estuviera dentro del padrón del programa de estancias infantiles está fuera del actual programa y si así estuviera, nosotros hacemos el compromiso de que sigan estando si se cumple de acuerdo a la edad que hace rato expliqué en el momento de mi primera intervención. Decirles que actualmente en el caso de niñas y niños con discapacidad, y también lo recalcaba en la primera intervención, vuelvo a comentar, tenemos apoyando directamente en este sentido a niños con alguna discapacidad a 3,372 en estancias infantiles. Y decirles también, pues, en este sentido, esas serían las notas aclaratorias. Esta creo que ya quedó. Creo que ya. No es que tenía esta. Algunas respuestas que me faltaban. Nos preguntaban de la visión del Coneval, decirles que creemos en la importancia de evaluar los programas de bienestar y que no buscamos desmantelar ni debilitar al Coneval. Decirles que
cuáles son las consideraciones que tenemos para los programas, y son los diferentes programas que se tienen porque se deben de medir, es que podamos también no solo tener el acceso en cantidad, o sea, en volumen, sino en calidad de los servicios. De eso ya había platicado antes con el que antes era director y volvimos a tener una plática con el doctor Nabor, que es ahora el director del encargado de Coneval. Y en ese sentido, decirles también que en ningún sentido tuvo que hay un principio de alternancia y que el director de antes llevaba 13 años, por eso hubo un cambio, no es en otro sentido. Y decirles también que el Coneval actualmente tiene los recursos suficientes para continuar con su labor y que sí nos preocupa y nos ocupa mucho el que se puedan estar midiendo los diferentes programas sociales, pero con el sentido que comento, que no solo sea cantidad y volumen, sino calidad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes se planteaba y se preguntaba cuestiones que tienen que ver con el acceso a salud y se preguntaba si se tenía acceso al Seguro Popular. Y puede ser que se tenga acceso al Seguro Popular. Y la gente contesta sí, sí tengo acceso al Seguro Popular. Y se le preguntaba a cuánto le quedaba la clínica más cercana donde podría tener atención. Y puede ser que no le quedara tan lejos, a lo mejor 10 kilómetros o 1 hora. Podemos decir que tampoco está tan lejos. Y resulta que lo que no se preguntaba cómo era la calidad de ese servicio. Decirles, y aquí sumo también lo que se preguntó del programa Prospera, que se cambió a Becas Benito Juárez, su componente de salud, decirles que nuestro presidente desde julio, agosto, septiembre y actualmente está visitando a lo largo y ancho del país las diferentes clínicas IMSS Bienestar. Y lo que se está encontrando, y lo ha comentado en las diferentes mañaneras, pues es lo que todos sabíamos, la gente que vivimos en territorios apartados y alejados. Se puede tener unas clínicas, hay clínicas que fueron inauguradas no una vez, fueron inauguradas hasta por 3 ocasiones y resulta que son clínicas que no cuentan con enfermeras, con médicos suficientes, mucho menos con medicamentos. ¿Qué se plantea actualmente? Se plantea hacer un programa de salud universal con derecho para todas y todos los mexicanos y de todas las edades. Eso es lo que está planteando nuestro presidente y en ese sentido, por eso está haciendo este diagnóstico, un diagnóstico que lo ha llevado a diferentes clínicas a lo largo y ancho. Sigue su visita todavía para este mes de octubre. Seguramente van a estar presentando con los encargados de salud cómo va a plantearse y quedar ese programa. ¿Por qué lo comento? Porque antes solo era para la gente que tenía el acceso al programa Prospera el poder tener atención a la salud. Hoy hablamos que sea universal y que sea para todas y todos los mexicanos. También respecto a lo que se plantea en el programa de Prospera, específicamente la parte de las becas se sigue cumpliendo y sigue teniendo el mismo componente. Si la niña, el niño, el adolescente que está en secundaria recibía el Prospera, sigue teniendo la beca, pero ahora es por parte de la SEP. ¿Qué es lo que tratamos nosotros? Pues de poner un orden en los diferentes programas. Se quiso en un momento, a través de este programa, hacer inclusión productiva. Nunca se hizo, nunca se logró. Planteaban también el programa de comedores comunitarios. Decirles también que se hizo una revisión, un diagnóstico no solo en documentación y en papel, sino también un diagnóstico a nivel de visitas de diferentes comedores y cómo estaba funcionando. Algunos datos importantes es decirles que justamente no estaban en los estados con mayor número de gente con pobreza. Entonces también ese es un dato importante. Decirle que nos encontramos que en los comedores se daba una cuota de recuperación de 10 pesos y cuando el costo real en un sentido de lo que se recibía de los alimentos en un plato era de 12.29 pesos, o sea, el apoyo real era de 2.29. Decirles que de los más de 5,000 comedores que existían en 2018, la mayoría, o sea, hablo de más de 4,000,
estaban concentrados en 5 estados sin alto índice de carencia alimentaria, dejando 27 estados prácticamente sin cobertura. Decirles este dato importante: tanto Coneval como la Auditoría Superior de la Federación señalaron que el programa no se dirigía a las personas con carencia alimentaria. Y son datos que considero importante compartir con ustedes. En 2016, decirles que la Auditoría Superior de la Federación señaló que el programa solo atendía al 8.2% de personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria, y en 2018 la Subsecretaría de Bienestar detectó inconsistencias de pagos en la mitad de los recursos ejecutados y pagados a DICONSA, por lo cual se procedió a efectuar el cierre del programa. Dado estos hallazgos y a la no asignación de recursos desde el presupuesto de egresos de la Federación 2019, se cerraron los comedores existentes, consultando a los comités comunitarios que desearan mantener la operación y sí el subsidio. Con esto termino de dar respuesta, senadora Mónica. Gracias.